Fue el hombre que convirtió un apellido artístico en una dinastía, el intérprete que trabajó durante 63 años sin desaparecer de los escenarios ni de la pantalla, y una figura que ayudó a construir la industria cinematográfica de México como actor, director, escritor, productor, líder sindical y presidente de la Academia. Su verdadero nombre era Fernando Díaz Pavía. Nació el 24 de mayo de 1896 en Saltillo, Coahuila, en una familia donde el teatro no era una afición, sino una forma de vivir. Sus padres fueron Domingo Díaz García e Irene Pavía Soler, dos actores españoles que llegaron a México en 1895 con una compañía teatral. Él era gallego, ella era valenciana. Viajaban por el país montando obras, zarzuelas, melodramas y comedias. Fernando nació durante una de esas giras, como si desde el primer día su destino estuviera ligado al escenario. Fue el segundo hijo de una familia numerosa. Los Díaz Pavía Soler tuvieron 10 hijos, aunque 2 murieron pequeños. Los demás crecieron entre telones, camerinos, baúles de vestuario, viajes y funciones nocturnas. Francisco Andrés, Domingo, Julián, Irene, Gloria, Elvira y Mercedes formaron parte de ese mundo donde cada ciudad podía ser una casa temporal. Como sus padres vivían de gira, los hijos nacieron en diferentes lugares de México. Su infancia estuvo marcada por los aplausos, el cansancio y la necesidad de trabajar. El apellido Soler no era el apellido paterno, era el apellido materno convertido en nombre artístico. La familia lo adoptó para el escenario y terminó transformándolo en una de las marcas más respetadas del cine mexicano. Pero antes de la fama hubo crisis. En 1910 estalló la Revolución Mexicana. Fernando tenía 14 años. La violencia y el ambiente hostil contra los españoles obligaron a la familia a salir de México. Se instalaron en Los Ángeles, donde sus padres reiniciaron el teatro en español para la comunidad mexicana y latinoamericana. En 1916, cuando Fernando tenía 20 años, sus padres formaron el llamado Cuarteto Infantil Soler con varios de sus hijos. El nombre funcionaba comercialmente, aunque Fernando ya no era un niño. Actuaban en la costa oeste de Estados Unidos, ganándose la vida función tras función, mientras México seguía sacudido por la revolución. En California también estudió administración y negocios en el International Business College. Aprendió inglés con fluidez y entendió cómo negociar contratos, manejar pagos y cuidar el dinero. Fernando Soler no fue un artista que gastó sin pensar. Sabía que la fama podía subir y bajar, pero el orden, el trabajo y la inteligencia económica podían construir seguridad. Su primer contacto importante con el cine llegó en 1922, cuando participó en Hollywood en la película muda Spanish Jade, dirigida por John S. Robertson. Actuó junto a su hermana Irene. En 1923, con 27 años, formó su propia compañía teatral y se lanzó a una gira por América Latina. Pasó por La Habana, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina. Presentó obras en español, dirigió, actuó y fue puliendo su oficio. No construyó su prestigio de golpe, lo construyó ciudad por ciudad. En 1924 regresó a México y se estableció en la Ciudad de México. Se integró al Teatro Ideal, donde presentó tragicomedias y dramas que llamaron la atención del público y la crítica. El teatro le dio oficio y respeto, pero el salto que lo convirtió en figura nacional llegó en 1934. Ese año, con 38 años, debutó en el cine sonoro mexicano con Chucho el Roto, dirigida por Gabriel Soria. Interpretó el papel estelar y apareció junto a sus hermanos Domingo y Julián. El público vio en pantalla a los Soler como una fuerza familiar. También en 1934, Fernando y sus hermanos se vincularon con la Asociación Nacional de Actores, conocida como ANDA. Fernando fue elegido como uno de sus primeros líderes y ocupó la Secretaría General
durante el periodo señalado entre 1933 y 1934. No era solo un actor con presencia, era un hombre respetado por sus colegas. Ese mismo año presentó la obra Judas, que tuvo gran éxito. Fernando entendió que el teatro le daba prestigio artístico y el cine le daba alcance masivo. Por eso, no abandonó ninguno de los dos mundos. Desde entonces, su carrera despegó. Actuó en más de 100 películas entre finales de los años 20 y finales de los 70. Su carrera profesional se extendió durante 63 años. Fueron 45 años ligados al cine desde 1934 y otros 18 años previos de oficio teatral. Pocos artistas sostienen una trayectoria tan larga sin perder autoridad. La historia de Fernando Soler también se mide en dinero, propiedades y decisiones inteligentes. Durante los años 40 y 50 el cine mexicano vivió uno de sus momentos más prósperos. María Félix podía ganar 250,000 pesos por película cifra, comparada con más de 5 millones de pesos actuales. Pedro Infante llegó a ganar 400,000 pesos anuales en 1955 y Cantinflas alcanzó ingresos de 600,000 pesos al año. Fernando Soler no estaba en el mismo nivel de estrella popular masiva que María Félix o Pedro Infante, pero sí era un primer actor consolidado, respetado y muy solicitado. En los años 40, los actores de su categoría podían ganar entre 5,000 y 15,000 pesos por película. Fernando, por prestigio y experiencia, se movía en el rango alto entre 12,000 y 20,000 pesos por película durante las décadas de 1940 y 1950. En sus etapas más activas, hacía 3 o 4 películas al año, lo que le permitía generar entre 36,000 y 80,000 pesos anuales solo por cine. 50,000 pesos de los años 40 equivaldrían aproximadamente a 1,000,000 de pesos actuales. Eso significa que Fernando podía ganar el equivalente a entre 960,000 y 1,600,000 pesos actuales al año solo por actuar. Pero sus ingresos no terminaban ahí. Dirigía películas, escribía guiones, producía, trabajaba en teatro y hacía radio. Como director podía cobrar entre 10,000 y 30,000 pesos por película. Como guionista entre 3,000 y 10,000 pesos por libreto. En teatro, un actor principal recibía entre 500 y 2,000 pesos semanales. En radio, entre 200 y 1,000 pesos por programa. Sumando esas actividades durante sus mejores años, Fernando Soler pudo ganar entre 80,000 y 100,000 pesos anuales. El equivalente moderno mencionado ronda los 2 millones de pesos al año. Lo más importante no fue solo cuánto ganó, sino durante cuánto tiempo lo ganó. Su carrera no fue una llamarada breve. Fue una fuente constante de ingresos por décadas. Eso le permitió vivir con comodidad, invertir y mantener un estilo de vida elegante sin caer en el derroche. Su residencia principal estaba en la calle Rocío número 142, en Jardines del Pedregal de San Ángel, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México durante los años 40 y 50. El Pedregal era el barrio de la élite cultural, artística y profesional. La casa de Fernando fue diseñada con la participación del arquitecto José Luis Hernández Mendoza. Tenía jardines amplios, varios niveles, recámaras, sala-comedor, cocina, áreas de servicio y una sala de la gruta construida aprovechando las formaciones rocosas naturales. Una casa de ese nivel en el Pedregal podía costar entre 80,000 y 150,000 pesos en las décadas de 1940 y 1950. En valor actual, considerando la plusvalía del Pedregal de San Ángel, esa propiedad podría valer entre 25 y 50 millones de pesos. Lo triste es que después de su muerte, en 1979, y tras pasar por manos de Sagra del Río, se reportó que la vivienda llegó a estar abandonada
o sin el mantenimiento adecuado. El refugio de una leyenda terminó convertido en una imagen melancólica del paso del tiempo. Fernando no vivía con ostentación vulgar. Vivía con elegancia. Tenía muebles de madera sólida, cuadros de artistas mexicanos, una biblioteca privada con clásicos y guiones, y un estudio donde preparaba personajes. Vestía trajes hechos a la medida. Un traje de alta calidad podía costar entre 200 y 500 pesos, y él tenía al menos 10. También manejó automóviles americanos de prestigio. Un auto podía costar entre 8,000 y 15,000 pesos, y Fernando solía cambiarlo cada 5 o 7 años. Fumaba pipa y cigarros puros, cenaba en restaurantes elegantes de la Ciudad de México, y viajaba al extranjero por trabajo y festivales. Cuando Pueblito ganó la Perla del Cantábrico en el Festival de San Sebastián, en 1961, viajó a España para recibir el reconocimiento. También trabajó allí en los años 50 con películas como Educando a Papá. Aún así, Fernando no parecía dominado por el exceso. Además de su casa en el Pedregal, tenía ahorros en el Banco Nacional de México y una propiedad en Cuernavaca que rentaba por unos 2,000 pesos mensuales. En la pantalla, su grandeza estuvo en la variedad. Podía interpretar padres autoritarios, rancheros severos, hombres moralistas, pícaros elegantes, jueces vulnerables o personajes cómicos con naturalidad. Trabajó con María Félix, Pedro Infante, Sara García, Joaquín Pardavé Ninón Sevilla, Andrea Palma Arturo, de Córdoba, Jorge Negrete Dolores del Río y con sus hermanos Soler. Entre sus colaboraciones más importantes estuvo su trabajo con Luis Buñuel. En El Gran Calavera, interpretó a un padre errático y alcohólico, dejando una de las escenas cómicas más memorables del cine mexicano cuando llega borracho a casa. En Susana, también conocida como Carne y Demonio, actuó junto a Rosita Quintana en un drama rural cargado de tensión moral. En La hija del engaño, completó una trilogía que lo acercó al prestigio internacional del director español. Su papel más recordado llegó con Cruz Treviño Martínez de la Garza. Primero en La oveja negra, dirigida por Ismael Rodríguez, donde interpretó a un ranchero norteño, autoritario, severo y orgulloso. Después, en No desearás la mujer de tu hijo, donde retomó el personaje y alcanzó una de sus actuaciones más poderosas. Por ese trabajo recibió el Ariel a Mejor Actor en 1951. Fue una consagración justa para un intérprete que ya llevaba décadas trabajando y que entendía el peso de cada gesto, cada silencio y cada palabra. También destacó en Una familia de tantas, dirigida por Alejandro Galindo, donde encarnó al padre moralista y autoritario dentro de una crítica aguda a la familia mexicana tradicional. En Al son de la marimba, mostró su lado cómico como un estafador de modales aristocráticos. En Sensualidad interpretó a un juez honesto que cae ante la pasión por una mujer interpretada por Ninón Sevilla. En Pueblito de Emilio, el Indio Fernández confirmó que su talento también podía ser reconocido fuera de México. Como director, Fernando dejó una huella propia. Dirigió más de 10 películas entre 1940 y 1954. Entre ellas estuvieron Con su amable permiso, Qué hombre tan simpático, Ojos negros, Cuide a su marido, Educando a papá y El indiano. En algunos proyectos escribió, actuó y dirigió, mostrando que comprendía el cine desde dentro y desde fuera de la cámara. Aunque su legado principal quedó como actor, su experiencia como realizador enriqueció su manera de actuar. Su influencia también fue institucional. En 1934 fue cofundador y primer secretario general de la Asociación Nacional de Actores, defendiendo condiciones de trabajo, salarios y respeto profesional para sus colegas. Más tarde, fue socio fundador de la Academia Mexicana de Artes
y Ciencias Cinematográficas, creada en julio de 1946 para organizar los premios Ariel. Fernando fue presidente de la Academia durante 4 años consecutivos, de 1946 a 1950. En lo personal, su vida fue mucho más discreta que la de otros artistas de su época. En 1946, cuando tenía 50 años, se casó con la actriz española Sagrario Gómez Sámez Seco, conocida artísticamente como Sagra del Río. El matrimonio duró 33 años hasta la muerte de Fernando en 1979. Decidieron no tener hijos y dedicaron su vida a sus carreras y a una convivencia estable lejos del escándalo público. Sagra lo acompañó en sus últimos años, cuando la salud comenzó a declinar, y permaneció a su lado hasta el final. La dinastía Soler completó el retrato. Andrés Soler actuó en 192 películas más que cualquier otro miembro de la familia. Domingo Soler interpretó figuras históricas como Pancho Villa y José María Morelos, y ganó el primer Ariel a Mejor Actor en 1947 por La Barraca. Murió en Acapulco en 1961 a los 60 años. Julián Soler actuó en más de 80 películas, dirigió 16 y escribió guiones, y murió en 1977. Mercedes Soler actuó en 24 películas, se casó con Alejandro Ciangherotti y fue madre de Fernando Luján. Murió en 1971. La influencia familiar siguió con Fernando Luján, Alejandro Luján y Fernando Luján Jr. El apellido Soler se extendió durante varias generaciones y quedó conectado para siempre con la historia del espectáculo mexicano. Pero Fernando fue el patriarca simbólico, el ejemplo de excelencia, disciplina y permanencia. Fue quien demostró que un actor podía construir una carrera larga sin perder dignidad, ganar dinero sin exhibirse de forma vacía, dirigir sin abandonar la actuación y defender a sus colegas sin dejar de trabajar. Fernando Soler murió en 1979, pero su historia no termina con su muerte. Queda en más de 100 películas, en el recuerdo de una casa del Pedregal que alguna vez recibió a grandes artistas en el Ariel, que reconoció su papel como Cruz Treviño en las instituciones que ayudó a levantar, y en una dinastía que llevó el teatro y el cine en la sangre. Su vida fue la prueba de que el cine de oro mexicano no se construyó solo con rostros bellos o canciones inolvidables. También se construyó con hombres como él, artistas de oficio profundo, carácter firme y una disciplina capaz de resistir 63 años frente al público.